Hoy te voy a enseñar cómo he creado un bot de trading desde cero, usando solo la inteligencia artificial de ChatGPT, sin saber programar, sin tener experiencia previa, solo con la inteligencia artificial. Pero lo más importante no es lo que he creado, sino lo que ha pasado al probarlo. Te voy a dar los resultados que saldrán aquí en el ordenador y vamos a analizar el potencial que tendrá este bot. Spoiler, no fue para nada lo que esperaba. Realmente me sorprendió mucho. Quédate hasta el final porque te muestro los resultados reales y si funciona o no. Así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. ¿Es posible crear un bot de trading sin saber nada de código? Hasta hace poco la respuesta era que no. Pero ahora con ChatGPT y otras inteligencias artificiales esto ha cambiado por completo. Mira, lo mejor que podemos hacer es continuar en el ordenador. Bien, para que puedas seguir los mismos pasos que voy a hacer yo, ya te digo que vamos a trabajar con dos plataformas. Por un lado ChatGPT, accedes a chatgpt.com y tendrás aquí la plataforma ChatGPT. Para ser justos, en mi caso estoy con la versión de $20, tú puedes trabajar con la gratuita, pero yo ya te digo que lo voy a hacer con la versión que vale $20 al mes. No estoy promocionándolo ni nada, también puedes usar otras inteligencias artificiales. Por otro lado, usaremos MetaTrader 5. Aquí en metatrader5.com puedes descargar MetaTrader para Windows, en la versión web, si quieres en el móvil, pero bueno, tendría que ser para ir bien en una versión de computadora. Entonces, una vez descargues MetaTrader 5 ya tendrás la aplicación esta de aquí que te estoy mostrando. Por lo tanto, vamos a trabajar con ChatGPT y con MetaTrader. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la estrategia. Para ello, me gusta mucho utilizar tres indicadores. Uno de tendencia, uno que es gatillo de entrada y uno de volatilidad para las distancias de stop y TP según la volatilidad del mercado. Entonces le voy a decir, para definir una estrategia nueva que vamos a crear, es decirle, dime 5 indicadores de tendencia, lista simplificada, 5 de gatillo de entrada y 5 de volatilidad. Entonces, si queréis tener ideas, aquí ya tenemos que podemos usar la media móvil, el MACD, el Ishimoku, el ADX, Parabolic SAR, para tendencia. Para gatillo de entrada, RSI, estocástico, el Momentum, el Williams, el CCI, y para volatilidad, ATR, bandas de Bollinger, volatilidad histórica, canal de Kendler, desviación estándar, perfecto. Entonces, ahora le vamos a decir, programa una estrategia para MetaTrader 5. Voy a usar, si tenéis la versión de pago, podéis cambiar para usar, por ejemplo, ideal para programación y rápida y análisis la 4.1, si no estaréis en la 3.5 si usáis la gratuita. Depende de cuándo, porque esto va cambiando, van saliendo versiones nuevas. Si miras el vídeo en un momento que ya han pasado meses, habrá cambiado todo. Programa una estrategia para MetaTrader 5 con lenguaje MQ5 que utilice para definir la tendencia el Parabolic SAR. Si hacemos indicadores que no hayamos usado casi nunca, no recuerdo haber hecho ningún vídeo con el Parabolic SAR. Para el gatillo de entrada use el Momentum y como indicador de volatilidad el ATR. En este caso sí que me voy al que más utilizamos, indicador de volatilidad ATR para medir la distancia de stop loss y TP según la volatilidad del mercado, que se pueda elegir el multiplicador
stop loss y el de TP. Quiero que los parámetros sean editables. Ya está, le lanzo esto. Uy, que he dado un golpe al micro. Y aquí ya me está haciendo el código de programación. Parabolixar, Momentum, ATR. Ya vemos que ha hecho caso. Aquí, esto será lo que podremos editar. Y aquí ya va programando el código. No es necesario que sepas programación. Simplemente cuando termina nos vamos ya a MetaTrader y abrimos el IDE, editor de lenguaje MetaQuotes, o haciendo F4 cuando estás en MetaTrader también. Y aquí lo que tenemos que hacer es un nuevo asesor experto. Siguiente, aquí ponerle el nombre. Si tú le has dicho el nombre, ya está. Si no, él mismo habrá propuesto un nombre. Vamos a poner todo esto de aquí como nombre. No me está haciendo caso. Copiar. Creo que no puede haber espacios. Y no tengo muy claro que esté el formato bien. ¿Qué nombre tiene el bot? No tiene un nombre específico. SAR Momentum Trader. Bueno, pues SAR Momentum Trader. Y ahora borramos toda la plantilla que nos da el MetaEditor y nos vamos a copiar el código que nos había dado ChatGPT. Lo pego aquí y compilamos. No tengo muy claro el tema nombre, así que me voy a copiar esta parte de aquí, que es el inicio, porque me da muchos errores, pero me hace pensar que también podría ser por el tema nombre. Compilamos, bueno, salen los mismos. Ahora seleccionamos la lista de errores de todos y copiamos. Volvemos a la inteligencia artificial y le decimos: reescribe el código corrigiendo estos errores de compilación, y los pego. Se lo mando, hecho control C, control V para pegar control V, y está redactando de nuevo el código. Ya veis que va muy rápido. Y este primer paso pues es crear la estrategia. Ahora ya programarla. Estamos en el paso de que la IA nos lo programe sin nosotros tener que programar ni saber programación. Volvemos a compilar y ahora da 2 errores. Bueno, esto va bien. Normalmente a la tercera va la vencida. Lo mismo, reescribe el código corrigiendo estos errores de compilación. Le pego y se lo lanzo. Ahí tenemos que se pone a redactar el código y vamos a ver si a la tercera va la vencida. A mí generalmente o me sale a la primera o a la segunda o a la tercera. Ya, si ahora vuelve a dar errores, la cosa empieza a pintar mal y ya se complica un poco más. Vamos a ver si ya está. Mira, 0 errores, 0 warnings. Perfecto. Esto significa que podemos cerrar el MetaEditor y volvemos a MetaTrader. ¿Qué tenemos que hacer? Si queréis estar seguros de tener el bot, podéis apagar y volver a encender el MetaTrader. Si no, abrís el navegador en asesores expertos, actualizáis y el nombre de Lea era SAR Momentum Trader. Pues vamos aquí a la letra S, SAR Momentum Trader. Si queríamos meterlo en una demo, arrastro encima y ya tendríamos pues los parámetros que nos ha puesto. Podríamos aceptar y ya está corriendo aquí en la cuenta demo. Como esto sería muy lento,
Mira, y ya me dio una orden de entrada. Acaba de entrar y ha tomado esta entrada de aquí. Voy un momento aquí a verla. Ha sido una sell, como ya he quitado el bot, pues cierro. Esto es una demo, o sea, aquí tengo 10.000 y como ha habido algunas operaciones, pues está en positivo, pero simplemente han sido pruebas así que como yo pongo el bot para que veáis que ya funciona, pues ahí lo veis. Pero ahora lo que haremos es ir al probador. No podemos confiar en lo que nos da ChatGPT porque el proceso de programar es solo una parte. Ahora vamos a ver si toma o no entradas. Por ejemplo, seleccionamos un año de backtesting para hacer la primera prueba. El periodo de tiempo puede ser mayor. Aquí arriba el SAR Momentum en el año 24 y empezamos la prueba de este indicador. Es un backtest único. Aquí en el gráfico empezará a operar. Ya vemos, la línea azul es el balance, la línea verde es el equity. Y vamos a ver, lo más normal es que pierda, porque nos hemos inventado una estrategia a nuestra bola y no está optimizada ni nada, pero ya veréis cómo, aunque ahora esto no funcione bien, una vez optimizamos es posible que saquemos algo interesante. Está yendo un poco lento, pero bueno, es porque está en la máxima calidad de backtest, está en todos los ticks y por eso va un poquito lento, pero bueno, ya le queda poco para terminar y ya veis que no va ni bien ni mal, o sea, va regular, no está ni perdiendo mucho ni ganando mucho, va subiendo y bajando, un poco lateral, pero bueno, un poco lateral pero perdiendo, porque el punto de entrada ha sido aquí arriba y bueno, y al final ha perdido ya un poco de forma más contundente y eso es normal. Para mí es un muy buen resultado este primer backtest porque significa que está operando. ¿Ahora qué vendría? Ahora vendría una parte muy engorrosa que es meter el modo visual e ir viendo que cumple con todo lo que le hemos dicho en la estrategia. Diríamos que empiece el modo visual, nos abre una ventana nueva, pausamos, aquí tenemos los 3 indicadores y ahora es cuestión de poner play e ir mirando que cada vez que toca haga la entrada pertinente. Vemos que ya tomó una entrada, en este punto comprobar que se den todas las circunstancias que tocan, el parabolic SAR está bajista, entra en sell. Y bueno, así yo recomendaría un mínimo de unas 100 entradas. ¿Veis? Aquí ha tenido el primer TP. Pues ir mirando hasta unas 100 entradas a modo visual para comprobar que no hay errores. Esta parte pues la hago rápido y nos la saltamos. O sea, no la hago rápido, sino que saltamos porque es para el vídeo de YouTube y pasamos directo al siguiente paso, pero tú no te lo saltes, tú si has creado una estrategia, quédate comprobando. Si encuentras errores, le dices a ChatGPT, mira, haces una captura de pantalla de la entrada y le dices, en este momento debería haber entrado y no ha entrado, reescribe el código para que tome esa entrada. El siguiente paso sería la optimización genética. Entonces aquí vamos a hacerla rápido para buscar pues los parámetros óptimos. ¿Qué vamos a optimizar? Distancia de stop y TP. Eso siempre lo optimizamos. Saltos de 1 en 1 hasta llegar al 20, tanto del stop como del TP. ¿Qué más? Lot size, slippage y music number, nada. El ATR por defecto. Los niveles de momentum de up y down. Después tenemos el momentum de periodos, serían cosas que se puede optimizar el tema momentum.
También el parabolic steps, los saltos que hace, y el parabólico máximo. Entonces, si no tenéis muy claro qué podéis optimizar, también lo podéis pedir a ChatGPT. Yo ahora mismo probaría tal cual, con todos los indicadores por defecto, solo con Stop ITP, a ver si encontramos opciones ganadoras. Después ya vendría el tema de si queremos optimizar algún indicador. Pues vale, aquí ya hemos encontrado, si ordeno por beneficio, algún caso medio interesante, donde en un año pues gana 6,68, pero como el drawdown es pequeñito se podría aumentar el lotaje, es un beneficio pequeño para un año, con 10.000 ganar 600, que sería un 6,6%. Si le doy doble clic, ya me lanza el backtest de este año y ya veis aquí como esto ya es ganador. Lógicamente es un beneficio pequeño, pero el drawdown también es pequeñito. Podríamos probar de hacer una optimización en la que comprobemos pues distintas opciones de así. Por ejemplo, el parabolic SAT lo optimizamos y los periodos del momentum pues también. Y lanzo la optimización y a ver ahora ya si aparte del Stop ITP también optimizamos los indicadores, si mejora o no la estrategia. Ahora ya tarda un poco más porque estamos optimizando más cosas, ¿no? Es normal. La lluvia de puntos, si os fijáis, lo rojo es pérdida, el verde olivo es ganancia, el verde más intenso es más ganancia todavía. Y ahora ya vemos casos más interesantes, por aquí arriba ya en un 12% de beneficio, porque 14%, o sea, ya salen datos más interesantes. Aquí debajo tenemos ya pues el resultado en lista y podemos ver pues varias opciones. Esta de aquí hace un 14%, hay pocas entradas para ser un año. Aquí hace un 13 ya con más entradas. El drawdown es pequeñito. Vamos a dar doble clic y ver este backtest. Este hace muy buena pinta. Hemos hecho un 14, pero como estamos con un drawdown de 3,94, podemos tranquilamente aumentar el lotaje a 0,5 y ahora hemos llegado a ganar un 60% en un año, pero también tenéis que tener en cuenta que ahora vendrían otras pruebas como el test de Monte Carlo, un test de esfuerzo, que es en general esta opción de test de esfuerzo. Aquí ya le daríamos pues que haga esta prueba de esfuerzo para ver si estamos sobreoptimizando o no. Vemos que el resultado se parece mucho. Ahora ya para ir afinando, lógicamente testear con todos los ticks. El retraso, le digo un retraso aleatorio para que se parezca más al mercado real. Estamos estresando ya al bot para ver si en circunstancias más complejas también es capaz de ganar o no. Si no va tan bien o el rendimiento cae en picado, señal de que estaríamos sobreoptimizando. De momento el rendimiento es bueno. Lógicamente no es tan bueno, pero sigue siendo muy interesante. Se me está superando estos test rápidos de estrés. Lógicamente estoy haciendo todo muy por encima, una pincelada, ¿no? Y este sería el ejemplo con este bot que ahora ya podríamos poner pues a correr en el mercado en vivo, sería el siguiente paso, para ver el rendimiento que tiene. También podríamos hacer test como escaneo de mercado para ver si en otros mercados, un segundo, ahí,
Si en otros mercados, eso dependerá de los mercados que tengas en el MetaTrader, en mi caso no son muchos, solo son estos. Si hay otro mercado en el que gana, vemos que en libra dólar hace un 65% de beneficio, un factor de rentabilidad altísimo. En dólar franco también ha ido muy bien, un 40% de beneficio. En dólar CNH también bastante bien, aquí ya va cayendo un poco el beneficio y también el factor de beneficio ya son más bajos. Diríamos que estas dos opciones, dólar franco y libra dólar, son las mejores. Euro dólar también gana. Y después aquí ya no hay entradas en estos mercados, seguramente es que no tengo la data descargada de estos mercados, y en estos da pérdida. Entonces ya hemos visto que con esta optimización en dólar franco pues nos da este beneficio, que no está nada mal. Eso no es una locura que solo con copiar y pegar un prompt puedes automatizar tu operativa de trading sin saber programar ni una línea de código. Si tú también quieres aprender a crear bots de trading sin saber programar, tengo el curso especialmente diseñado para ti, Trading con ChatGPT ANIA. En él te enseño paso a paso desde cero, sin tecnicismos, sin experiencia previa. Tienes el link tanto en la descripción como en el comentario fijado como por aquí en pantalla. Nos vemos dentro y ya sabes, súmate a la revolución del trading con IA. Ahora mismo te estoy mostrando el resultado de un bot ya totalmente terminado, el que hemos hecho en este vídeo. Lógicamente ha sido un bot muy rápido, una cosa muy superficial, sin profundizar ni trabajar bien todos los puntos. Y este que ves en pantalla es un bot que sí que cumple todo el proceso. Mira, si te ha gustado este vídeo y mis contenidos, me ayuda muchísimo si me regalas un me gusta, si te suscribes al canal y si visitas código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.